I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. ¿Qué tal, chicos? En el día de hoy les estaré mostrando mi trabajo de instalación de red de datos y telecomunicaciones. Espero que os guste. La planificación del tendido es la primera fase de la instalación efectiva de una red. Conviene identificar los tendidos del cable ya existente, ya que en muchos casos puede utilizarse la misma canalización, lo que supondrá un ahorro considerable en el tiempo y el coste de la instalación. Los puntos de entrada para los tendidos deben mantenerse accesibles para permitir la instalación, revisión y mantenimiento del cableado, sin riesgo personal ni material. Asimismo, en las canalizaciones se deben evitar las fuentes de humedad, calor y vibración, ya que evidentemente podrían dañar el cableado. A la hora de elegir el tipo de canalización que vamos a emplear, hay que tener presente que su sección debe permitir albergar todo el cableado necesario, a ser posible que quede holgado y con espacio suficiente para futuras aplicaciones. Se procurará que la canalización tenga puntos de registro cada 12 metros aproximadamente. La canalización aérea a menudo debe liberar obstáculos y transcurrir por rutas de trazado irregular. Por ello, la variedad de elementos disponibles para construir las canalizaciones es muy amplia. La instalación de este tipo de canalización exige disponer de soportes que pueden ser de diferentes clases, como pueden ser soportes de varilla 1 o 2. Para bandejas con carga ligera se pueden colocar en techos inclinados y admiten varias alturas. Soporte de escuadra. Para bandejas con mayor carga, la cabeza puede ser pendular para adaptarse a techos inclinados o puede retirarse y fijar el perfil a una pared. Su resistencia los hace ideales para tener varios niveles. Soporte a pared. Para bandejas con poca carga, que no pueden fijarse directamente al techo, por ejemplo, techo de cristal, y estas solo admiten canalización a un nivel. Los soportes se fijan a la superficie a través de un anclaje de fijación. A la hora de elegir el anclaje hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes: el material de la superficie donde se fijará y el peso que deberá soportar. Si la superficie donde se desea fijar el soporte no puede perforarse o no es conveniente hacerlo, por ejemplo en vigas metálicas, el anclaje se hace mediante grapas, que pueden fijarse a la superficie como si fuera una mordaza. La instalación mediante grapas debe garantizar que el soporte aguantará el peso de las bandejas con cada uno de sus cables. El tipo de bandeja también es variable, dependiendo de qué tipo de cable vaya a conducirse. Como por ejemplo, bandeja de rejilla es para la canalización de cableado estructurado, bandeja de escalera para la canalización de cableado de energía grueso, bandeja de vano ancho para la canalización donde por limitaciones estructurales la distancia entre soportes es superior a 3 metros. Y la bandeja modular para las canalizaciones por la misma línea de tipos de cables diferentes, evitando interferencias entre ellos. Otro factor muy importante a la hora de elegir el modelo de la bandeja es el ambiente electromagnético al que está sometido a lo largo de su recorrido. Las bandejas de material aislante plástico por lo general no ofrecen apenas protección, independientemente de su forma. Elegiremos siempre bandejas metálicas. Debemos tener en cuenta que la canalización lleva una descarga a tierra, igual que otros elementos metálicos de la infraestructura de la red, como los armarios de distribución. Por ello, los elementos que se vayan a unir no deben tener capa alguna de pintura o aislamiento. Deben estar bien protegidos contra la corrosión y se unirán manteniendo la forma de la sección de la canalización a lo largo de todo su recorrido. Hay que garantizar que no queden tramos aislados en la canalización, donde pueden acumularse carga electrostática que perjudiquen la red. Cuando la canalización tenga que cruzar un obstáculo, por ejemplo una pared, y no haya más remedio que interrumpir el tramo, las dos secciones se interconectarán con elementos de baja impedancia, como cintas malla o placas de unión con bulonería. La disposición del cableado en la canalización no es un aspecto trivial. El cableado deberá reposar sobre la base de la bandeja de forma ordenada. La toma constituye el punto final de la red de cableado. A partir de ahí, el usuario conectará su equipo para integrarse en la red. El punto de suministro de red al usuario no solo proporciona acceso a la red de datos, sino que suele ofrecer también acceso a la red de voz y a la red eléctrica. Además, en función de las características de la red, se pueden integrar varias tomas. Todas ellas van sobre un soporte llamado caja de mecanismos o simplemente portamecanismos. Estos elementos pueden ser de diferente naturaleza.
en función, sobre todo, del tipo de canalización que utilizaremos para llevar el cableado hasta ellos. Además de la colocación de mecanismos en el suelo técnico, se instalan también cajas de registro, cuya finalidad, como ya vimos, es permitir el acceso a las canalizaciones para revisar el cableado. La caja de registro tiene una apariencia muy similar a la caja de mecanismos. De hecho, la estructura sobre la que se asienta en el suelo suele ser la misma para casi todos los fabricantes. Las cajas de registro deben colocarse en lugares estratégicos de la canalización, evitando zonas de tránsito y también lugares donde puedan quedar ocultas por muebles, maquinaria, etc. Y a continuación les comentaré sobre 3 tipos de cajas muy importantes que existen. La caja de mecanismos en el suelo técnico está integrada con el resto de la canalización. La parte directamente accesible está protegida con una tapa, que en la gran mayoría de los modelos es abatible. La caja está preparada para encajar en la canalización. Cuando se ha tirado el cable hasta ella, se prepara la conexión y posteriormente se insertan en los huecos practicando en su frontal. Según el modelo se puede incorporar un tipo y número de conexiones determinados que pueden ser reemplazadas o incluso ampliadas si fuera necesario. Cuando la cantidad o tipo de tomas no pueden recogerse en la caja, se adopta una de las siguientes soluciones: colocar una caja vacía e instalar bajo el suelo técnico el conjunto de mecanismos, o instalar en un sistema de torre que consiste en un conjunto de mecanismos que se oculta en la parte hueca del suelo y emerge cuando el usuario presiona la base instalada en el suelo técnico. La caja de mecanismos se empotra en la pared cuando se utiliza una canalización de mismo tipo. Como ya hemos visto, el empotrado se emplea cuando se hace una instalación de obra o cuando no puede utilizarse ningún otro medio alternativo. La caja empotrada dispone de una carcasa que se alojará en la pared. Antes de colocarla habrá que agujerear el lateral para conectarlo a la canalización. Normalmente las cajas vienen con marcas predeterminadas que hacen más sencillo el corte o la perforación. La caja en superficie se instala en canalizaciones de superficie y en canalizaciones empotradas, cuando no se puede o no se desea trabajar la superficie para incrustar la caja. Los modelos de caja para la instalación empotrada y en superficie son muy parecidos. La mayor diferencia radica en la carcasa que se va en la pared, que el modelo de superficie es del mismo material y precedencia que el frontal. Por otro lado, las cajas de superficie, al estar más expuestas que las empotradas, están hechas de un material más resistente. La carcasa de la caja de superficie suele presentar unas marcas en sus laterales como los principales anchos de la canaleta, y algunos incluso tienen un sistema de pestañas que pueden retirarse de forma manual para acomodar la canaleta. El proceso de instalación del cableado consta de la fase que veremos a continuación, la cual se conforma por 3. Fase de preparación. Se tiende el cableado desde el punto de trabajo hasta cada uno de los puestos terminales. El punto de trabajo del instalador es el lugar donde se distribuye el cableado. Por lo general suele estar ubicado en el cuarto de telecomunicaciones. Para tirar el cableado se procede de la siguiente manera. Se rotula el extremo del cable que se va a canalizar. Cuando la instalación es de un solo cable no es necesario, pero es una buena práctica el hacerlo porque cuando se instalan varios con el mismo mazo será muy complicado identificarlos correctamente, sobre todo si son de una longitud considerable. Dependiendo del tipo de canalización se utilizará una herramienta u otra para guiar el cable por el canal. En el caso más complicado, la canalización empotrada, el cable se conduce por la canalización con la ayuda de un guía pasacable. En el proceso de canalización del cableado se tomarán las precauciones y medidas que ya hemos tratado. En especial hay que evitar traccionar y tensar el cable en exceso. El método correcto de pasar el cable de un lugar al otro es tirar de él de forma suave y continuada. Si el cable se atasca en el recorrido, tirar el lado opuesto y continuar con el proceso. Si un cable no puede finalizar el recorrido, retirarlo y revisar la canalización. Nunca se debe forzar el cable en exceso. Cuando el cable llega a su destino final, se tenderá un tramo adicional del cable para que se pueda trabajar con comodidad durante su terminación. Finalmente se corta el cable en el extremo del punto de trabajo y se rotula de la misma manera que en el extremo canalizado. Fase de recorte. Cuando el cableado ya está tendido por la canalización, si hemos guiado las directrices marcadas tendremos extremos del cable en los diferentes puntos de destino.
varios grupos de cables en el punto de trabajo, correspondiente a las diferentes zonas que hayamos cableado. En ambos casos el cableado está identificado a través de una codificación que no tiene por qué ser la definitiva. Lo importante en este momento es que los cables estén diferenciados, para que en la fase posterior no haya problema. La rotulación provisional del cableado se hará a unos 15 centímetros de la entrada-salida de la canalización. De esta manera, nos aseguraremos de mantener identificado el cable tras el proceso de recorte. Durante la fase de recorte se prepara el cableado para ser colocado en la toma o en la conexión que le corresponda. En la operación del cableado se ha dejado suficiente cable en ambos extremos, aproximadamente 1 metro del lado de la toma y entre 2 y 3 metros en el lado del TR, como para trabajar con garantías. Así, tenemos algún problema durante el proceso de corte, pelado o terminación del cable, podremos recortar la parte utilizada y repetir de nuevo el proceso, sin que sea necesario retirar todo el cable de la instalación. Salvo que la caja de mecanismo permita guardar una reserva de cable adicional. Conviene no dejar más de 25 centímetros para terminarlo. En el proceso de terminación deberían consumirse en condiciones normales unos 5 metros como máximo. El exceso de cable se enrolla cuidadosamente y se coloca en el interior de la caja. Una mala práctica es dejar mucho cable e guardarlo a presión en la caja de mecanismo. El proceso de colocar el cable en su toma o conexión recibe el nombre de terminación del cable. Durante el proceso de terminación es muy importante que el cableado esté organizado para evitar conexiones incorrectas, que se dañe algún cable o que haya algún accidente. Cuando el cable esté en su toma, este se instalará en su caja, si la tuviera, y se acomodará para su posterior etiquetado y rotulación. Siempre que finalicemos una conexión, debemos revisar que todo funciona correctamente. En caso de fallo, debemos aislar el tramo afectado hasta localizar el error. Debemos siempre también etiquetar adecuadamente los elementos de la instalación, y la etiqueta llevará el código identificador o parte de él. Debemos también certificar la instalación, documentar la instalación y planificar el mantenimiento de la instalación. Es conveniente identificar el tipo de mantenimiento más adecuado para cada elemento de la instalación y frecuencia con que debe acometerse. Models popping bottles.